Buenos días, chicos. Hoy es un día nuevo y hoy es domingo y es el día del Señor. Es muy bonito poder compartir con ustedes el devocional y siendo temprano y habiéndonos despertado. Hay que estar muy agradecidos con Dios porque nos permite vivir un día más, porque nos abrió los ojos, porque podemos ver su creación y porque podemos leer su palabra. El día de hoy vamos a seguir con los devocionales y antes de empezar vamos a orar. Ya. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te agradecemos, Padre, porque tú nos has levantado con bien. Te agradecemos, Señor, que tú guardes nuestro descanso, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos des concentración el día de hoy para atender a todo momento en el que estemos recibiendo tu palabra, Señor, ya sea en el devocional, en un compartir familiar, en las prédicas que comparten nuestra iglesia o en las distintas reuniones. Gracias, Padre, porque tú nos das ese medio para poder seguir compartiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Te pedimos que tú nos hagas sensibles, Señor, a tu palabra, que podamos entender lo que tú quieres que entendamos, Señor, y ayúdanos a guardar también tus mandamientos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser jóvenes que te aman, Padre, y que como te aman, Señor, también te buscamos y buscamos leer de ti. Pon, Señor, en nuestro corazón esa sed y hambre de tu palabra. Y ahora que vamos a leerla, danos entendimiento y sabiduría para poder conocer tu voluntad, Señor. Te pido también que pongas palabra en mi boca, Padre. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer hoy Mateo 25 del 1 al 13. Habíamos estado viendo en Corintios acerca de la segunda venida y no sé si se acuerden, espero que sí, pero antes de entrar a Corintios estábamos en Mateo y leímos Mateo 24, que también hablaba de la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 25 vamos a leer una parábola. La parábola se llama la parábola de las 10 vírgenes. La voy a leer. 25 del 1 al 13. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes le respondieron: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esta parábola, tal vez decimos: ¿pero qué tienen que ver las vírgenes aquí? Y bueno, hay que recordar que las parábolas son hechas para que nosotros podamos entender. Bueno,
fueron hechas para que el pueblo pueda entender en ese tiempo, pero ahora a nosotros también nos sirve para poder comprender lo que debemos o no debemos hacer, cómo comportarnos en ciertas situaciones. Y en este caso nos habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a recordar la historia juntos. Me voy a tomar un sorbito de agua porque me está picando la garganta. Ya. Esta parábola empieza contando que habían 10 vírgenes, ¿cierto? 10 mujeres. De estas 10 mujeres, 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Estas 10 mujeres tenían sus lámparas, todas tenían lámparas, pero solamente las prudentes habían guardado aceite. Las insensatas no, ellas no llevaron aceite. Entonces, ellas estaban a la espera del esposo, y como el esposo se tardaba, como dice en el versículo 5, ellas se quedaron dormidas. Y como se quedaron dormidas, las despertó un clamor que decía: ya llegó el esposo, ¿no? Salid a recibirle. Y entonces en ese momento las 10 se despiertan, cogen sus lámparas, y las insensatas se dan cuenta que sus lámparas se iban a apagar y que no tenían aceite para volver a prenderlas. Entonces le piden a las prudentes que les preste, y las prudentes les dicen: no, porque si prestamos no va a haber para todas, así que mejor anda, compra tu aceite. Y mientras ellas fueron a comprar, llegó el esposo. Vamos a leer esa parte. Dice el versículo 10: mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y llegan las 5 otras chicas que se habían ido, mujeres que se habían ido a comprar, y empiezan a llamar al Señor y dicen: Señor, Señor, ábrenos. Y como dice el versículo 12, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta parábola nos enseña diversas cosas, y entre las cosas que podemos leer, lo que Dios nos manda hacer está muy claro en el último versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros como iglesia, como creyentes, como cristianos, anhelamos el regreso de Cristo, porque recién ahí es donde nuestro cuerpo va a ser transformado, y como hemos estado viendo en los devocionales anteriores, nuestro cuerpo va a ser glorificado y ya no va a haber incorrupción. Y no solo eso, sino porque anhelamos ver a nuestro Salvador, a Cristo, y Él nos prometió que iba a volver. Entonces esperamos realmente como hijos de Dios que Cristo vuelva. Como estamos a esa espera, nosotros debemos estar preparados. Ustedes y yo sabemos que Dios a sus hijos nos ha dado dones y talentos, y esos dones y talentos se tienen que aplicar. La diferencia entre estas mujeres, por así decirlo, era que unas estaban preparadas y las otras no. Y eso es lo que hace que unas puedan entrar a las bodas y las otras no. Pero aquí lo que tenemos que tener en claro y que recordar siempre es que Dios nos manda en su palabra a estar atentos, a estar alertas. Eso es lo que significa velar. Velad, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo va a volver. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, alertas y vigilantes, porque
También como dijimos en otros devocionales, ¿no? ¿Cómo quieres que Dios te encuentre cuando Él vuelva? Tú vas a estar tal vez haciendo, no sé, estarás pecando o estarás sirviéndolo o estarás leyendo tu Biblia o, o no sabemos. Y tal vez no solamente la acción, sino tu corazón. ¿Cómo va a estar tu corazón cuando Él vuelva? Tenemos que realmente decidir seguir a Cristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y eso implica leer su palabra, eso implica conocerlo. Así estaríamos preparados para que Cristo vuelva, cuando Cristo vuelva. Si nosotros no leemos su palabra, no escuchamos, tal vez la palabra también, no nos congregamos, no actuamos con amor, no obedecemos su palabra, no estamos siendo prudentes y no estamos preparándonos para cuando Él vuelva. Y sobre todo obedientes, tenemos que obedecer a lo que Él nos dice. También, como les mencioné, la única diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas era el aceite que unas habían llevado y las otras no. Entonces, como dice el versículo, ¿dónde está? Hay una parte donde dice que las prudentes estaban preparadas. Vamos a leerlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron que a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. Entonces, chicos, ya como vemos en esta parte de la Biblia, en diversas formas nos advierte y nos dice que tenemos que estar preparados. Ya teniendo eso en claro, que tenemos que realmente hacer, no solamente leer la palabra y saber, sino que tenemos que llevar a la práctica lo que leemos. Seguimos con la historia y ya cuando estas mujeres vuelven, ya se había cerrado la puerta y al final le dice, ¿no? Señor, Señor, ábrenos. Y él les responde que no las conoce. Esto también podemos entender si lo traemos a un contexto en la actualidad en que nosotros estamos rodeados de muchas personas y dentro de la iglesia hay diversos ministerios y diversas formas en las que nosotros como cristianos podemos servir, podemos participar activamente de las actividades de la iglesia, ya sea evangelismo, teatro, diversos ministerios, enseñanza, alabanza, pero que nosotros estemos participando o que las personas estén participando dentro de las actividades de la iglesia no significa que sean salvas. ¿A qué voy con esto? Que la palabra de Dios nos advierte que aún dentro de la iglesia, o sea, dentro de una congregación, van a haber personas que no van a ser salvas. O sea, no que no van a ser, sino que no lo son, que no lo fueron, que realmente están equivocados y van a ser como vestidos de oveja, pero en verdad son lobos. Y muchas de esas personas tienen malas intenciones y realmente en su corazón no está el querer creer en Dios y aprender de su palabra, sino el querer enseñar cosas que Dios no enseña
pueden ser tal vez falsos maestros, ¿no? Hay muchas personas ahora en la actualidad que dicen ser cristianos y realmente lo que hablan y lo que predican, no solamente con sus palabras, sino con su vida, realmente no lo expresa. Y eso es lo que nos dice y podemos leer en Mateo 7. Y eso es lo que vamos a leer en un ratito para poder entender un poco más este punto. Muchos podemos aparentar, creo que esa es la palabra más precisa. Muchos podemos aparentar ser cristianos, ser hijos de Dios, pero realmente el aparentar no significa nada. Muchos pueden aparentar y no serlo. Entonces, dice Dios que se cerró la puerta y muchos le dirán, no, Señor, Señor, ábreme. Y Él les dirá, no los conocí. Entonces vamos a leer Mateo 7, del 13 al 29. Habla un poco también de la puerta, por así decirlo, de una puerta. Después menciona un poco sobre lo que ya hemos hablado antes, que son los frutos. Y al final termina con nunca los conocí, que menciona también en esta parábola que no conoció a esas mujeres. Y también nos da un ejemplo más sobre un hombre prudente y un hombre insensato. Así que complementa muy bien con lo que hemos aprendido en esta parábola, porque aquí eran 5 mujeres prudentes y 5 insensatas. Así que vamos a empezar a leerlo. Dice Mateo 7, del 13 al 29. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que nos dice esta parte es que hay 2 puertas, ¿no? Una puerta estrecha y otra puerta ancha. La puerta estrecha es un angosto, es muy angosto, es un camino que lleva a la vida. Y pocos la hallan, dice en los versículos. En cambio, la puerta ancha es espaciosa, pero ese camino lleva a la perdición y lamentablemente muchos entran. 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto se complementa muy bien con lo que les mencionaba de que tal vez no todos en una congregación son creyentes. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Dios no nos manda a ir viendo a las personas y estar observándolos y decir, tú no eres creyente, tú no eres creyente, tú tampoco. No, en su palabra no nos dice separen un tiempo para analizar y ver quiénes son creyentes y no creyentes en su iglesia. No nos dice eso. Pero nos dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Para que no nos dejemos engañar por personas que no quieren la verdad de la palabra, que son falsos maestros o falsos profetas. Estemos alertas y tengamos cuidado, no para señalarlos y juzgarlos, porque no nos podemos tomar la atribución que solo le corresponde a Dios, que es el de juzgar. Y con un juicio, claro. Emitir un juicio y su castigo y eso, ¿no? Pero tenemos que estar alertas, y si vemos que no hay algo que, hay algo que no está bien dentro de la iglesia, tal vez una persona está predicando cosas que no son ciertas, no nos tenemos que quedar callados, sí tenemos que hablar, tenemos que conversar con alguien, ver qué pasa,
Si eres tal vez grande, conversar con esa persona, y si no, conversar con tu pastor y decirle, no veo esto, veo el otro, creo que esto no está bien, deberían conversar con él. Y, y así se resolvería tal vez ese problema, ¿no? La persona tal vez se iría de la iglesia o realmente hay muchas situaciones diferentes, entonces hay que estar atentos. El versículo 21 al 23 dice: No todo el que me sigue, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí también vuelve a repetir la frase: nunca os conocí. Y realmente sé que no queremos que nos digan eso. Así que una característica de los hijos de Dios es que oímos su voz y anhelamos y queremos realmente obedecerle y hacer su voluntad. Como dice el primer versículo: no todo aquel que dice Señor, Señor entra, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, el que nosotros hablemos de Cristo, prediquemos, enseñemos, no significa que ya estamos, o sea, que somos cristianos. Muchas personas pueden hablar de Dios y de Cristo y no haberse arrepentido realmente. Dice que el que hace la voluntad de Dios es el que entra en el reino de los cielos. Y hacer la voluntad de Dios no solamente es hablar de lo que sabemos, sino es aplicar la palabra en nuestra vida. Ahí está lo difícil, ahí es donde realmente nosotros nos damos cuenta si es que somos hijos de Dios o no, porque anhelamos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y si tú en este momento no anhelas, no entiendes, tal vez nunca has escuchado la voz de Dios, analiza tu corazón, porque tal vez no eres salvo. Y con esto yo no quiero asustarlos, porque también lo que puede pasar es que tú aceptaste a Cristo, pero te quedaste como un bebé espiritual. No leíste la palabra y no creces. No creces porque no lees. Y justamente porque no creces, no entiendes. Y tu corazón se endurece. Pero sí hay que tener temor y hay que realmente analizar y ser conscientes de que tenemos la salvación, de que somos hijos de Dios. Entonces, si en este momento tú nunca habías tal vez entendido esto y tal vez es la primera vez que lo entiendes, aún así habiendo estado en la iglesia mucho tiempo, te digo que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que confesar que Dios es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador, que solamente Él puede salvarnos de la condenación eterna del infierno. Tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Tenemos que arrepentirnos genuinamente. Y ese arrepentimiento significa un cambio. Y es una oración. Acepta a Cristo en tu corazón si es que aún no lo has hecho. Que sea una oración sincera. Y pídele al Dios que te dé hambre y sed de su palabra para que puedas crecer. Muchos de nosotros cuando nos convertimos estamos muy emocionados y queremos aprender más de Dios y van a venir diferentes cosas que nos van a alejar de esa emoción y no tenemos que permitir eso, ¿no? Es nuestra responsabilidad ya como cristianos hacernos cargo de nuestra vida espiritual. Si somos ya grandes, es así. Si eres pequeñito,
por ejemplo, no sé, 5, 4 años. Los papás son los que enseñan y enseñan la palabra, ¿no? Los papás cristianos. Y en algún momento, no sabemos la edad, pero en algún momento en que ese niño de 5, 4 años es consciente, aceptará a Cristo en su corazón. Pero es así, chicos, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro crecimiento espiritual. Finalmente, ya para terminar, voy a leer estos 5 versículos, que es el 24 al 29, y dice: Cualquiera pues que me oyese estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos otra vez 2 ejemplos: un hombre prudente y un hombre insensato. El prudente construye su casa sobre la roca, pero está fundada sobre la roca, y el insensato construye su casa sobre la arena. Nuestra roca es el Señor. Nosotros estamos seguros en Él. Y nadie nos va a poder dar esa seguridad. Hay que pedirle a Dios que nos haga hombres y mujeres prudentes para poder tener discernimiento. Así que, chicos, espero que Dios los bendiga y que recuerden que Dios nos dio el regalo de la salvación y tenemos que seguir leyendo su palabra para poder crecer y para poder conocer su voluntad y hacerla, y para que así se refleje en nuestra vida los frutos del Espíritu, para poder ponerlos en práctica, para que los demás vean nuestra vida y sea de testimonio para ellos y puedan, por eso diferente que hacemos, decir: Él es hijo de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, ser representantes de Cristo, de Dios aquí, por cómo nos comportamos. Y yo sé que es muy difícil, pero podemos luchar contra el pecado y podemos crecer leyendo su palabra y conociendo su voluntad. Para los que sí tienen una relación con Dios, han crecido bastante espiritualmente, saben mucho de la palabra, les puedo decir que sigan en ese camino y sigan perseverando. Y no se descuiden, porque siempre hay personas o siempre está el diablo también buscando a quien devorar, está como león rugiente. Entonces hay que tener mucho cuidado y seguir perseverando en el Señor. Chao, chicos.